Yo voy a empezar mi charla respondiendo a la provocación que me hicieron cuando me invitaron, que hablara de nosotras. Me imagino que era como una manera de terminar el panel. Primero, hablo qué me suscitó cuando me dicen nosotras. La segunda pregunta que me hice es cómo nos construimos como nosotras. La tercera pregunta que he hecho es qué hemos aportado nosotras desde el feminismo. Y la última pregunta, el feminismo hoy hacia el futuro. Primero lo que quisiera decir, la primera reacción que me dio, es que ¿quiénes somos nosotras? Nosotros hemos sido construidas a través del tiempo, por nosotras, a través de procesos políticos de sucesivas generaciones, en el cual una generación le va pasando la posta a otra. No es difícil recordar todos los logros que hemos ido teniendo, graduales que hemos ido teniendo. Son este trabajo de las generaciones que desbrozan, no de manera lineal, pero desbrozan el camino de la incidencia del feminismo en el momento actual. En un presente, como han dicho las panelistas anteriores, colmado de futuro, de posibilidades de nuevas convivencias, desarrollo de nuevas formas de convivencia, de desarrollo verde, de respeto a los seres vivos y al planeta. Sin embargo, y para evitar cualquier interpretación muy homogénea y esencialista, el nosotras no es homogéneo, es muy heterogéneo. Si bien tenemos coincidencias muy importantes sobre las desigualdades de género, todas ustedes en el panel lo han ido diciendo, si somos sujetos de discriminación, si los discursos nos definen con menores capacidades, con menores posibilidades, en general como un grupo subalterno y más vulnerable a la violencia, pese a que coincidimos en todas estas cosas, presentamos contradicciones, discontinuidades, debate en la búsqueda de nuevos marcos interpretativos, de nuevas prácticas sociales, de búsqueda de nuevas estrategias. Es decir, el nosotras construido, dinámico, internamente. Ahora, la pregunta es cómo nos construimos nosotras. Y creo que lo claro es que nosotras empezamos a construirnos diferenciándonos de un nosotros universal, abstracto y descarnado de las condiciones materiales de existencia. Cualquiera de ustedes, si se piensan cómo surgen como organización, como organizaciones de mujeres y feministas, siempre ha sido diferenciándonos de colectivos que de alguna manera nos invisibilizaban. También a pesar, eso sí, del carácter flexible de los contenidos atribuidos a nosotras, se le puede atribuir mucho significado, nosotras tenemos un conjunto de experiencias que compartimos y, como decía yo delante, transformarnos en un grupo social subordinado y más vulnerable a la violencia, entendiendo la violencia de una manera más global. Nosotras enfrentamos una tenaz división sexual del trabajo y una tenaz segregación del mercado laboral, político y cultural. Las panelistas que me antecedieron, tanto en el STEM, tanto reflexionando sobre la niñez y en la educación, lo pusieron de manifiesto. Las instituciones y marcos jurídicos distribuyen desigualmente recursos y oportunidades entre nosotros. Los discursos marcan diferencias radicales que sirven para justificar jerarquías de género. El que nos atribuyan determinadas capacidades intelectuales y no otras significan llevarnos a unos caminos y restarnos de otros. Y en las interacciones cotidianas, las normas nos devuelven permanentemente una imagen de menor reconocimiento personal y menor protagonismo político e intelectual. Y yo creo
tengo que hacer un gran reconocimiento al movimiento feminista del 2018, donde puso con tanta evidencia todos estos mecanismos interactivos que van generando la desvalorización y la desigualdad de la mujer. Entonces, de esta manera, nosotros compartimos una serie de características que nos dan una base para hablar de nosotras. Pero, y eso nos gustaría recalcar, nuestras biografías son el resultado de varios sistemas de desigualdades sociales que se entrelazan, de clase, de etnia, de procedencia rural y urbana, que agudizan desigualdades en algunos grupos. De esta manera, como somos influidas por muchas relaciones sociales desiguales, también el género influye todas las otras relaciones sociales. De esta manera, uno podría decir con mucha claridad que el género es una dimensión presente en todas las relaciones sociales, aun aquellas que aparezcan que no tienen género, de la misma manera que todas las relaciones sociales configuran o permean nuestra experiencia de género. Creo que esto tiene una ventaja que ha tenido el movimiento feminista, que creo que nos hace solidarias desde nuestra posición de desigualdad y partícipes de otros movimientos. En este momento estamos muy comprometidas con los movimientos ecologistas, con las demandas de plurinacionalidad, contra el racismo. Es decir, nos diferencia, hay experiencias que compartimos, experiencias que nos diferencian, pero tenemos como una tendencia a la solidaridad. Ahora, pasando a otra pregunta, que trato de decir cuál es el nosotros, el feminismo, la democracia. Yo partiría diciendo algo, y que creo que es una ventaja, que el movimiento feminista se sitúa entre la teoría, el saber popular, la experiencia y las prácticas sociales. Y esa situación de tener una posición que mira integralmente la experiencia hace que hayamos realizado muchos aportes. Creo que un primer aporte que hemos tenido es un cuestionamiento a los marcos de producción de conocimiento, las categorías binarias, las separaciones, lo privado y lo público, eso es bien conocido, lo productivo, lo reproductivo, lo subjetivo, lo objetivo, la racionalidad y la emoción. Creo que esas categorías solo restringen a las personas, las subordinan y quitan lo que es la realidad. Y hemos hecho categorías más comprensivas e integrales. Generalmente nuestra producción y nuestra experiencia nos ha llevado a rescatar la capacidad de las personas y grupos en significar la realidad. La realidad no existe fuera, no es algo que vas a leer, sino que las personas la significan y pueden actuar sobre ella. Yo creo que el rescate que ha hecho el movimiento feminista sobre la agencia personal es muy importante, que comparte con otros movimientos. Por otro lado, avanzamos desde posiciones de menor poder. Nuestro base siempre ha sido desde posiciones de menor poder, que nos ha llevado a producir permanentemente conocimientos y argumentos para convencer, para legitimar nuestras ideas, y nos ha llevado también a la necesidad de hacer alianzas. Un conocimiento producido, argumentos, la capacidad de incidir en otro, en la comprensión de otro. Y esto nos ha exigido, y creo que es un aporte a la democracia en general, a un quehacer político más deliberante y menos jerárquico. Creo que en todas las paneles que nos antecedieron se plantea con fuerza la importancia de romper la jerarquía y buscar formas de convivencia más horizontales. Posteriormente, hemos ayudado a generalizar los principios de la democracia a todos los espacios. También es conocido
cómo hemos llevado estos principios al ámbito privado, cómo hemos develado las relaciones de poder que hay en el ámbito privado junto a otro tipo de relaciones, y hemos visto cómo hay otro tipo de relaciones que también informan la convivencia humana, la solidaridad, la interdependencia, etc. Por otro lado, la doble presencia en el trabajo, estar en el trabajo doméstico y en el trabajo productivo, reproductivo, en el trabajo comunal, las mujeres tenemos una experiencia permanente de estar en la intersección de muchos trabajos. También nos ha llevado a separar las fronteras entre la producción y reproducción. Hay una corriente de mujeres de economía feminista que demuestran cómo el trabajo reproductivo y el trabajo de cuidado es un subsistema de la economía y cómo la producción mercantil se sostiene en el trabajo no pagado de cuidado y reproductivo. Se sostiene en la invisibilización de un tiempo. Por otro lado, hemos tenido la posibilidad de denunciar la explotación a la naturaleza, el uso indebido a los recursos humanos y el rescatar saberes ancestrales, o sea, pensar en el conocimiento como un conjunto de saberes, como un sistema de conocimiento, rompiendo las jerarquías muchas veces entre tipos de conocimiento. Finalmente, quiero señalar una crítica que hemos hecho y que me parece fundamental, y fundamental llegando a la tercera parte, que es una enorme crítica a la idea del individuo autónomo, independiente de los demás. Para el feminismo es claro que el individuo no existe ni al margen de la sociedad ni antes de la sociedad. Crece y se desarrolla dentro de vínculos sociales. Sus posibilidades, el desarrollo de sus capacidades dependen de estos vínculos. También lo han mostrado las panelistas anteriores cuando han mostrado muy bien cómo hay una serie de factores que crean, por ejemplo, a las mujeres mucho menos seguras de entrar a ciencia, que no es que sean así, sino han sido construidos al interior de vínculos que les van devolviendo determinadas imágenes de sí mismas y van conformando sus motivaciones. Pero además quisiera rescatar algo que es muy importante ahora que estamos en un proceso constituyente y que entramos a un gobierno que nos llena de esperanza, dependen de los vínculos y de infraestructura física, social, institucional que provee la sociedad. Yo creo que toda la discusión de derechos sociales es fundamental. Los sujetos no pueden ejercer sus derechos, no pueden desarrollarse si no cuentan con las infraestructuras de distintos tipos que los sostengan. Entonces creo que pensaba yo, bueno, ¿cuáles son los aportes que hemos hecho? Pienso que hemos hecho aportes al conocimiento, aportes a entender la política, aportes a tener una mirada más integral de la realidad social y por lo tanto proponer unas formas de convivencia más integrales, solidarias. Ahora mi última parte se refiere al feminismo hoy. Y yo creo que, y el nosotras feministas hoy, movimiento de mujeres, yo creo que para todas y todos los que nos están escuchando, es evidente cómo el movimiento feminista ha surgido, se ha desarrollado con mucha fuerza. Siempre es difícil fijar un punto de origen, pero sí se puede llegar a un punto de hitos, los hitos de los movimientos latinoamericanos del 2016-17 y el gran movimiento universitario del 2018 en Chile. Yo creo que ese movimiento fue muy potente y voy a decir por 4 cosas, y creo que está previo a lo que está pasando ahora. Denunció con fuerza el carácter estructural de las desigualdades de género. Ya no en política, sino las bases estructurales. Denunció el micromachismo o la dominación que se da en las relaciones
cotidiana, en la interacción cotidiana. Y bueno, me acuerdo en este momento de miles de entrevistas de las jóvenes señalando cómo las normas que regulaban sus relaciones en las clases, con los profesores, con sus amigos, estaban llenas de mecanismos que permanentemente las trataban de situar en ciertos lugares. Y además puso el tema de la sexualidad con mucha fuerza cuando planteó que la sexualidad tampoco no era algo natural, no era algo biológico. O sea, así como las feministas habían politizado su situación, demostrando que era producto de relaciones de poder, en 2018 las feministas plantearon el carácter construido de la sexualidad y denunciaron los modelos heterosexuales, la hegemonía de los modelos heterosexuales. Del 2018 vino el estallido social, como ustedes saben, y el estallido social fue muy grande la presencia de mujeres, no solo las feministas que estaban organizadas o que estuvieron presentes, sino las mujeres salieron a las calles y a las manifestaciones. Me tocó ir a muchos plebiscitos, a muchos cabildos, y era en verdad salir y entrar al debate público, discutir y querer quedarse ahí. Y yo creo que en ese caso las mujeres han seguido y creo que han sido básicas en la aprobación del plebiscito de octubre de 2020. Han instaurado la convención paritaria, que yo creo que es un punto de cambio muy importante. Han favorecido la participación territorial y han contribuido a mostrar la diversidad. Por otro lado, creo que en el momento actual, en la nueva Constitución desarrollan una mirada transversal. O sea, hay una nueva mirada en la sociedad que quiere incorporarse en la Constitución, que va desde la concepción misma, desde la definición del Estado, desde la definición de principios, está proponiendo principios muy nuevos, interesantes, como el cuidado, la paridad, la igualdad sustantiva, de nuevos derechos, una definición del Estado y el planteamiento de una democracia paritaria. Yo creo que si uno piensa cuáles son los motores así de cambio más importantes que puede tener en este momento las demandas de la nueva Constitución, creo que es la idea de un Estado social, un Estado plurinacional, un Estado descentralizado y paritario. Yo creo que eso nos hace concebir y pensar la sociedad claramente de otra manera. Perdón. Ahora creo, y eso todos los que estamos acá sabemos, cómo fueron las feministas y las mujeres jóvenes que contribuyeron tan fuertemente a la elección del nuevo presidente. Todas hemos contribuido, pero las jóvenes trabajaron intensamente. Y creo que han incidido bastante en una genuina incorporación, una genuina voluntad de incorporación de la perspectiva feminista en este periodo colmado de futuro, de horizontes de cambio. Perdón, no es el tomar algunas demandas, no es mezclar algunas cosas, sino una preocupación real de primero construir qué cosa es la perspectiva feminista, qué es, no está construido, es algo que se tiene que ir construyendo, y por otro lado, cómo incorporarlo en programas de transformación. No obstante, los logros alcanzados no benefician a todos los grupos de mujeres de la misma manera. Los avances en la igualdad y autonomía despiertan resistencia y contraataques, expresado en parte en el aumento de los femicidios. Y aún muchas mujeres permanecen en situaciones de gran vulnerabilidad. Sí,
Los procesos de transformación cultural y político son dinámicos, contradictorios y contingentes. Exigen la construcción de un nosotras flexible, reflexiva, de mucha audacia y compromiso, de capacidad de persuasión y de generar mayorías en torno a nuestras propuestas, nuestras ideas y el futuro. Muchas gracias.